Bien, vamos a tratar el tema la belleza del catolicismo. Se dice, ¿no? Esta frase de que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, en los procesos de conversión al catolicismo, encontramos que hay quienes han llegado a la fe católica a partir de una experiencia espiritual muy fuerte. Por ejemplo, yendo por primera vez a un retiro que tuvo mucho impacto sobre sus vidas, ¿no? Otros llegan a la fe católica por medio del camino intelectual, de la lectura, de la investigación, del análisis, de la profundización intelectual de temas. Hay otros que llegan a la fe católica en medio de una gran experiencia de sufrimiento donde pues se les complica muchas cosas de la vida y eso los lleva a una búsqueda de Dios y eventualmente en ese contexto llegan a la fe católica. Entonces hay muchos caminos, porque Dios es tan bueno que ha dispuesto medios adecuados para cada uno de nosotros. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo en serio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que hay una especie, pues, de sistema como industrial de replicar lo mismo, sino que Dios va trabajando en nuestras vidas buscando llegar a cada uno del mejor modo conforme a cada uno es. Entonces, en ese contexto en que se puede llegar al catolicismo investigando sobre historia, investigando sobre Biblia, a partir de alguna experiencia de un componente espiritual, emocional, existencial muy fuerte, etcétera, etcétera, por muchos caminos, una de las vías para llegar a la fe católica es la vía de la belleza. Y este tema de la belleza del catolicismo, quiero exponérselos de este modo, con una historia de conversión, pero no cualquier historia. Vamos a ver la historia de la conversión al catolicismo del doctor Lawrence Feingold, que él era un judío ateo que eventualmente vino a la fe católica. Y se trata de alguien muy singular. Permítanme presentarles quién es el doctor Lawrence Feingold. Es una combinación muy curiosa. Estamos hablando de un judío, se trata de un judío que al mismo tiempo eventualmente en su vida llega al ateísmo y es máster en historia del arte por la Universidad de Columbia. Ya allí tenemos algo interesante y fuerte, porque si vamos a hablar de belleza, pues el medio en que más, en nuestra experiencia común al menos, se suele expresar la belleza es el arte. La música, la pintura, la escultura. Y creo que rápidamente salta eso a la vista desde el título, ¿no? De la conferencia, o sea, pensar en la belleza, el catolicismo, en nuestra mente ya nos llevará a pensar pues en las hermosas catedrales, construcciones arquitectónicas, los vitrales, lo más bello de la pintura y escultura humana, o como mínimo en Occidente, está asociado en gran parte, si no es que mayoritaria, a la expresión de fe cristiana, y fe cristiana específicamente católica. Entonces, que tengamos aquí a alguien que es máster, o sea, que tiene un posgrado en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, una de las universidades más relevantes del planeta. O sea, la Universidad de Columbia está en el top 5 o top 10 de universidades a nivel mundial. Aparte de esto, el señor Lawrence Feingold es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y resulta que también es director de teología de la Association of Hebrew Catholics, es decir, la Asociación de Católicos Hebreos. Tenemos, por lo tanto, una combinación muy singular. Una historia de conversión de un judío que vino a caer en el ateísmo, que tiene un posgrado en Historia del Arte en una de las universidades más prestigiosas del mundo y que llegó a la fe católica enamorado por la belleza de la iglesia. Ahora bien, entre los que van a escuchar esta conferencia, no todos han pasado de ser no católicos a católicos. No todos han tenido una experiencia de conversión, al menos en el sentido de pasar de ser no católico
a católico. Hay los que han sido católicos de cuna, pero de todas maneras, seguramente tendrán algún momento de su vida o determinados momentos de su vida que se ven como puntos de quiebre en su vivencia de fe. Que eso se le puede llamar incluso una suerte de conversión en el sentido espiritual del término, al menos. En mi caso, por hacer un tipo de disclaimer, pues yo soy un converso de no católico a católico. Yo era un ateo fuertemente anticatólico. En el caso mío, la vía de conversión tuvo que ver más por el lado de la intelectualidad, específicamente del tomismo, ¿no? Y en medio de eso a veces pues uno pierde de vista este aspecto de la belleza. Pues bien, en esta conferencia quiero hablar un poco más sobre eso, ¿no? Sobre el aspecto de la belleza de la fe católica. Pero desde ya se ve la belleza de la fe católica en que la iglesia que es madre es tan buena que acoge gente como yo. O sea, un ateo anticatólico, soberbio, furibundo, que quería destruir la iglesia, y alguien como yo puede ser acogido en la iglesia. Y luego de mi conversión, yo tengo mis fallas, mis caídas, mis luchas. Y vamos, yo acudo también al sacramento de la confesión, lo cual implica que pues hay momentos en que tengo fallos graves, es decir, pecado mortal. Pero es tal la belleza de la iglesia que su pureza no es destruida por mi suciedad, sino que si yo permanezco en ella, soy purificado, soy reconstituido, soy renovado en los sacramentos. La belleza de la Iglesia Católica unida a Cristo su fuente, belleza plena, es tal que termina absorbiendo nuestra fealdad y transformándonos. La fealdad de nuestros pecados y nuestras caídas y nuestras luchas y nuestras dudas y los problemas de la iglesia, que sé que los hay, esa fealdad metafísica y espiritualmente no destruye la belleza intrínseca del catolicismo. Bueno, vamos sin más preámbulos con el señor Lawrence Feingold. En esta conferencia, como es común en la forma en que yo estructuro mis conferencias, voy a traer citas. Van a ser todas palabras del mismo Lawrence Feingold. Por si acaso se trata de un teólogo vivo en la actualidad, ustedes pueden acceder a videos de YouTube donde él da conferencias y todo eso en inglés. Y él cuenta su propia historia de conversión en el artículo o capítulo del libro The Beauty of Her Varied Face. Traducido sería La belleza de su variado rostro, refiriéndose a su variado rostro de la iglesia, ¿no? Esto se encuentra en el libro editado por Jonathan Fuqua y Daniel Strukwich. El libro se titula By Strange Ways, Theologians and Their Paths to the Catholic Church. Ignatius Press, San Francisco, 2022, capítulo 3. Es un libro 2022, es relativamente reciente. La traducción del título sería Por Caminos Extraños, Teólogos y sus Caminos a la Iglesia Católica. Vamos entonces a la primera cita. Miren lo que nos cuenta el doctor Feingold. Abro cita. En esta época, yo conocí a mi futura esposa, Marsha, en la Universidad de Washington, ¿no? La Washington University. Ella era judía. Freno la cita ahí. Estamos hablando de un tipo de nivel intelectual, o sea, está en la Washington University estudiando, ¿no? No es cualquier cosa. Vuelvo a la cita. Ella disfrutaba asistir a una sinagoga conservadora en la secundaria, pero perdió su fe en el college. Su madre fue una superviviente del Holocausto y ambos de sus padres, sobre todo por causa del problema del mal, fueron judíos ateos. Freno la cita ahí. Hay que distinguir lo que es judío en el sentido religioso, el término, ¿no? El judío que cree en la religión judía, todo lo de la ley mosaica y todo ese tema, ¿no? La revelación de Yahvé, etcétera, etcétera. De lo que se entiende en judío en el sentido étnico, una persona racialmente judía. Entonces, ese es el caso y en ese sentido puede haber un judío ateo,
O sea, étnicamente es judío, pero religiosamente se da el caso que es ateo, ¿no? Lo que está contando es que los padres de la que vino a ser su esposa, pues vivieron cosas muy duras durante el Holocausto y en medio de eso, pues surge el problema del mal. Tiene formulaciones filosóficas muy finas y técnicas del problema del mal, pero dicho de modo sencillo es, ¿por qué si Dios existe, puede haber tanto sufrimiento en el mundo? En consecuencia, el hecho de que haya tanto sufrimiento en el mundo es muestra que Dios no existe. Ese es el tipo de argumento. No es objeto esta conferencia ocuparme del problema del mal. Si ustedes quieren ver un tratamiento detallado de refutación a ese argumento ateo, pueden poner mi canal de YouTube. En YouTube, ¿no? Dante Urbina, problema del mal, y les va a salir una conferencia de hora y media, otra entrevista más de una hora, etcétera. Vuelvo a la cita. Nosotros tomamos ambos nuestro año junior en el extranjero, en Alemania, en un programa de intercambio. Tal curso de historia en la Universidad de Washington nos llevó a visitar incontables museos e iglesias a lo largo de Europa ese año y constantemente comparar las tendencias dominantes del arte moderno con el Renacimiento y el arte clásico. Freno la cita de nuevo ahí. Estamos hablando de que él no está en ese momento en una búsqueda religiosa. Él está en el contexto, pues, de hacer un intercambio estudiantil, viendo lo más fino, lo más elevado del arte humano en Europa. Y en ese contexto, pues ve el arte renacentista, estamos hablando siglo XVI, el arte moderno, que sería más o menos lo que viene por ahí, ¿no? Desde ahí en adelante, hablando en los términos de clasificaciones sociológicas o filosóficas. Y también ve el arte clásico, el arte de los griegos, por ejemplo, ¿no? Y luego sigue la cita. Yo estaba cada vez más y más, Stroke es como atrapado, ¿no? Por cómo el arte del Renacimiento capturaba especialmente la dignidad de la persona humana, no vista solo como un universal, Apolo o Venus, como en el arte clásico, sino también como individuo particular. Y luego dice, I was not let struck. Struck se puede decir como atrapado como en un dilema, en una pregunta, ¿no? Yo estaba, y yo estaba no menos atrapado por cómo la dignidad de la persona humana parecía tan frecuentemente aplastada en las tendencias dominantes del arte del siglo XXI. ¿Qué sucedió? Entonces, él está diciendo, cuando yo veo el arte del Renacimiento, él está pensando en arte como el David de Miguel Ángel, ¿no? O la Mona Lisa. Entonces ve la dignidad del ser humano resaltada. Pero cuando uno va al arte del siglo XXI, ve, pues, el ser humano rebajado. La dignidad humana no se ve reflejada y exaltada en el arte contemporáneo. Él dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que históricamente sucedió para que se pase de eso al otro? De una pintura como, por ejemplo, el David, perdón, una escultura, ¿no? Una escultura como el David, como representación del ser humano, a El Grito, por ejemplo. ¿No? Si no conocen esta pintura del Grito, ahí ponen en internet, El Grito, pintura, y es un ser humano, pues, todo desfigurado, horrible, desencajado, así gritando, ¿no? Bueno, vuelvo con la cita. ¿Qué sucedió? A pesar de que yo era ateo, yo no... Ay, a ver. Ya. No podría ayudar con la conclusión de que el cambio tenía que ver con el lugar del cristianismo en la sociedad, la cual estaba cambiando de una sociedad cristiana a una sociedad postcristiana. ¿Cuán diferentes eran las imágenes? Yo me puse, no, fue crecientemente claro para mí que la deshumanización de el arte moderno y la arquitectura estaba tan claramente atado al proceso de pérdida de la fe cristiana en la sociedad y su secularización resultante. Estoy traduciendo simultáneamente desde el inglés, ¿no?
Los grandes trabajos de arte de la Edad Media, el Renacimiento y el periodo barroco estaban obviamente basados en la fe católica, de la cual ellos tomaban su inspiración, a cuyo servicio humildemente se ponían y aparte del cual no podían ser entendidos. La interioridad de un retrato de Rembrandt, por ejemplo, era impensable sin la visión cristiana del alma inmortal, hecha a la imagen de Dios, la pérdida en la caída de Adán y la redención por la sangre de Cristo. Miren, entonces él siendo ateo, se dio cuenta de que en el arte, hasta más o menos el periodo renacentista barroco, en que todavía se tenía como una sociedad cristiana en Europa, se transmitía una belleza. Y que luego hay fealdad al final de cuentas, que las tendencias de arte moderno no exaltan la dignidad humana en modo bello, sino se ve fealdad. ¿Qué pasó? Él siendo ateo se dio cuenta que se pasó de una sociedad cristiana a una sociedad poscristiana. Y que en el trasfondo de la belleza artística, aún en aquella que no era explícitamente religiosa, estaba implícitamente el mensaje católico. En otra cita, dice: el embarazo de mi esposa me confrontó primero con la cuestión de qué era lo que yo iba a enseñar a nuestro hijo sobre el propósito de la vida. Me golpeó que yo no tuviera una convicción sobre el significado de la vida para pasarle a él. Entonces, bueno, estoy tomando yo unas citas, ¿no? No es que les voy a contar la vida. Acá el objeto es exponer el tema de la belleza del catolicismo por medio de esta historia de conversión. No contar todos los detalles biográficos del profesor Feingold. Si a alguien le interesa, adquiere ese libro y podrá ver el capítulo en cuestión. Además que hay material en internet también biográfico sobre él, ¿no? Pero lo que voy es que hay un momento, pues, en que su esposa sale embarazada y él, siendo ateo, se pregunta: ¿qué le voy a decir a mi hijo sobre cuál es el propósito de la vida? O sea, si mi hijo una vez me pregunta: papá, ¿cuál es el propósito de la vida? O si yo le quiero transmitir una enseñanza sobre algo tan crucial como el propósito de la vida, ¿qué le voy a decir? Y resulta que él se dio cuenta que no tenía respuesta a esa cuestión tan absolutamente crucial como ¿cuál es el propósito de la vida? Parece que viviendo él solo para sí mismo no había reparado sobre esa cuestión, pero al convertirse en padre y tener la responsabilidad de guiar a un ser humano, se encontró cara a cara con ese asunto y se dio cuenta que no tenía una respuesta. Luego dice: en la cara de mi esposa diciendo que ella no quería vivir, fue obvio que ella estaba hecha para un amor más grande que el que yo podía darle. Pero, ¿cómo podría ser ella hecha para ser amada incondicionalmente si no hubiera un Dios Padre quien podría amarla en ese modo? ¿Cómo podría ella tener tal deseo y tal necesidad por este amor si es que no hay Dios? Si no hay Dios que nos ame como un padre, entonces esta sed del alma humana de amar y ser amado, en última instancia, estaría sujeta a la frustración y al absurdo. A ver, el contexto de esta cita es que en medio del proceso del embarazo y todo eso, vino unos momentos de depresión y angustia existencial para su esposa. Y él se dio cuenta que no importaba qué hiciera él por ella, había un algo que en ella quedaba insatisfecho. Había un deseo que era más grande que lo humano, que lo que pudiera ser cubierto por cualquier objeto o persona de este mundo. Lawrence Feingold se vio confrontado con el hecho de que en el alma humana de esa mujer que tanto quiso y quiere, ¿no? Su esposa, había un deseo que era mucho más grande que lo que cualquier cosa del mundo podría saciar, incluido él mismo. Y él se preguntaba: ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Ese deseo del ser humano de ser amado solo puede ser satisfecho por un Dios que es amor y que realmente existe. Entonces, si Dios realmente existe, este deseo no es inútil y puede ser saciado. Pero si Dios no existe o no existe un Dios de amor,
entonces este deseo es una pasión absurda. De hecho, los filósofos existencialistas solían decir eso sobre la condición humana, que la existencia humana es una pasión absurda. Uno puede encontrar tal tipo de idea, por ejemplo, en Albert Camus, ¿no? En Albert Camus. Dice luego el doctor Feingold. Después de hacer esta oración, yo pensé en las palabras dichas por el Padre en el bautismo de Cristo. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Esto apareció junto en mi mente con el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aunque era un ateo, yo conocía la Biblia por haber estudiado historia del arte y religión comparada. Como los estudiantes graduados estudiando el arte del Renacimiento, nosotros teníamos que leer el Nuevo Testamento. Por supuesto, yo solo lo conocía desde una perspectiva cultural o de tercera persona. Esta fue la primera vez en que lo escuché en primera y segunda persona, aplicado a mí mismo. Tú eres mi hijo. La conversión sucede cuando nosotros nos permitimos a nosotros mismos escuchar la voz de Dios hablándonos personalmente, y no solo como una tercera persona o de modo abstracto. En este momento de gracia yo entendí que estas palabras estaban dirigidas por Dios el Padre a Jesucristo su Hijo, y también a Marsha, o sea, su esposa, ¿no? Y a mí, y a todos los seres humanos, en Cristo el Hijo. Yo entendí que esta era la respuesta a su necesidad de ser amada incondicionalmente. A ver, de nuevo, les cuento el contexto de esta cita. Sucede que él en un momento, en medio que está con todas esas reflexiones y angustias existenciales de qué le voy a decir a mi hijo sobre cuál es el propósito de la vida, mi esposa está deprimida y no hallo que pueda saciar su ansia de felicidad, nada de este mundo puede saciarlo y aún así tiene esta ansia que es real y que es más grande que este mundo. Y él mismo, con dudas y preguntas, se mete a una iglesia y se pone a orar. Y sucede esto, que viene a su mente esta frase del Padre al Hijo, ¿no? En el Evangelio, en el bautismo de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y él entiende que en Cristo Dios nos dice eso a todos los bautizados y que quiere decirnos eso a todos los seres humanos en Cristo. Entonces, él encontró el propósito de la vida, ese bello propósito de la vida, encontró que la vida es bella, aún en medio de toda la fealdad de este mundo, de la esposa con depresión, él con sus angustias y los muchos problemas que uno puede ver en el día a día, encontró esa belleza sustancial y fundamental de un Dios que ama incondicionalmente, que ama. Claro, nosotros podemos aceptar o rechazar ese amor, rechazar o no rechazar ese amor, pero Él nos ama, Él nos ama. Y encontró, por tanto, que el deseo del ser humano de ser amado infinitamente no es una pasión absurda, como pensarían los filósofos existencialistas, sino algo real y natural, porque Dios es real y Dios creó esa naturaleza humana con ese deseo. Sigo con el testimonio. Dice el doctor Feingold. Mientras Marsha estaba oscilando entre un ateísmo desesperado y un inicio de su creencia en Dios, yo estaba batallando con la cuestión de la iglesia. Por varios meses yo estaba yendo interiormente en ida y vuelta entre el protestantismo y el catolicismo. Ahora ya vamos más aterrizando, ¿no? O sea, él con esa experiencia que tuvo ya se había vuelto teísta, o sea, filosóficamente y experiencialmente ya estaba convencido de la existencia de Dios y específicamente del Dios cristiano, pero él todavía lidiaba con la cuestión de la iglesia. ¿Se va al catolicismo o se va al protestantismo? Mientras él estaba decidiendo si catolicismo o protestantismo, su esposa estaba a su vez en su propio proceso intelectual, existencial, espiritual, en que estaba como lidiando entre, pues, creer o no creer, entre un ateísmo desesperado y entre un inicio de la fe en Dios. Momentos dramáticos.
Dice el doctor Feingold luego. La primera cosa que me chocó o me sorprendió fue lo que Newman, con Newman se refiere al cardenal John Henry Newman, ¿no? Otro gigante converso del protestantismo al catolicismo. Vuelvo con la cita. La primera cosa que me sorprendió fue lo que Newman llamaba el principio dogmático, el cual es simplemente que la fe, el cual es simplemente fe en que la revelación de Dios viene de lo alto. Es su palabra, no nuestras palabras, que nosotros proyectamos en él. Freno la cita ahí. Miren qué interesante. Tenemos que creer en su palabra, no en nuestras palabras. No se trata de fabricar la doctrina con nuestras elucubraciones, nuestro quehacer teológico, nuestros divagues filosóficos, no. Se trata de recibir su palabra, algo que viene de lo alto, no algo que construimos desde abajo, es algo que viene de lo alto y nos es dado. Esto la iglesia lo custodia, pero la iglesia custodia algo que ha recibido de lo alto, no algo que la iglesia ha creado históricamente por sí sola, no. Hay un depósito que recibe de lo alto y que históricamente va a ir manteniendo. Vuelvo a la cita. Como la mayor parte de nuestra sociedad, yo tenía asociaciones muy negativas con la noción de dogma y dogmático. Nosotros lo equiparamos con intolerancia. Para un ateo profundamente interesado en la religión, como yo solía ser, las creencias religiosas eran entendidas como aspiraciones humanas que son proyectadas hacia Dios. Esta proyección podría ser más o menos noble o profunda, y hay belleza en estos intentos, pero no posibilidad de dogmas. Entonces, nótese que él tenía una dificultad con el catolicismo, porque lo que él se encuentra en el catolicismo es el principio dogmático, o sea, algo que viene de lo alto. ¿Ok? Y resulta que él, por el tipo pues, de formación intelectual que tenía muchos prejuicios con respecto a la noción de dogma. De hecho, eso lo encontramos mucho en no católicos, ¿no? O sea, ellos pueden hablar de doctrina, de reflexión teológica y términos similares, pero no les gusta la palabra dogma, o sea, les causa picazón la palabra dogma, no, la dogma no. Si quiere que eso pueda uno creer o no creer, pero que no sea dogma, ¿cómo van a imponer dogmas? Entonces, él se encontraba eso, ¿no? En el contraste entre protestantismo y catolicismo, que en el catolicismo está presente como este principio dogmático. Pero al mismo tiempo, claro, esto sería coherente con la idea de que algo viene de lo alto, pues, ¿no? Y si algo viene de lo alto, lo que tú tienes que hacer es recibirlo. Como dice un dicho de la sabiduría popular, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente. Igual, si Dios te está regalando el depósito de fe desde lo alto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a estar ahí cuestionándole y diciendo, no, yo no creo dogmas absolutos que tú me vas a venir a imponer? No tiene que recibir. Bueno, pero ya vemos que ahí él como que tenía un cierto sesgo en contra del catolicismo, ¿no? Porque bajo su forma atea de pensar, y lamentablemente hay muchos cristianos que tienen ciertos pues elementos que son como hábitos de pensar de ateos, a veces, puede suceder. Tienen esa especie de repelús contra la idea de dogma, por ejemplo, ¿no? Bueno, vuelvo a la cita. Otra cita dice, la conversión religiosa implica una obediencia de fe. Dejarse de lado a sí mismo como último criterio. Esto presupone que Dios se ha revelado a sí mismo y que hay una iglesia que es el oráculo de Dios, declarando su palabra hoy y resolviendo disputas. La fe presupone el hecho de la revelación y, en última instancia, la existencia de una iglesia quien realiza el reclamo de hablar infaliblemente cuando es necesario preservar y transmitir el depósito. Lo que parece para el mundo
un argumento contra el catolicismo, su reclamo de un magisterio infalible, es parte de lo que hace creíble que pueda hablar con la autoridad de su fundador. Fin de cita. Les pido hacer un ejercicio intelectual. Pensemos por un momento que no somos católicos o un no católico que escucha esta charla, un ejercicio intelectual. Por un momento, trate de dejar de lado todas sus ideas sobre catolicismo y protestantismo y las peleas de apologistas y todo eso. Piensa en abstracto lo siguiente. Sabemos de Cristo que habla con autoridad, con una autoridad que, por decirlo así, se impone. O sea, Jesús no viene a negociaciones o a apertura de opiniones sobre lo que él dice. ¿Okay? Si hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, así con mayúsculas, de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿qué esperaríamos más probablemente a priori? Que sea una iglesia que hable con autoridad y que pueda hablar con autoridad vinculante, con ese, aunque no les guste el término, principio dogmático de algo que viene desde arriba y por tanto que en cierto modo se impone porque cae sobre el mundo. ¿Tiene más sentido eso? ¿O tiene sentido de que, bueno, es una pluralidad de gente con opiniones teológicamente distintas, donde no hay ninguna instancia de definición infalible explícita? Porque vamos, o sea, todos dirán, ah, sí, la Biblia es infalible, pero no es que la Biblia se para, toma un megáfono y dice, los arminianos están equivocados, los que tienen la razón son los calvinistas. O al revés, la Biblia no dice, no, los calvinistas están equivocados, los que tienen razón son los arminianos. O sea, no, tanto calvinistas como arminianos apelan a la Biblia, apelan a la misma escritura cada uno, ¿no? Y dicen que se basan en esa única regla infalible, pero después, a la hora de la hora, no teniendo una instancia visible que dictamine el asunto, pues todo termina siendo una miriada de opiniones y confusión, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo, si habla con la autoridad de Cristo, sería vista como intolerante, como muy dogmática, ¿verdad? Como impositiva. Si la iglesia de Cristo habla con la autoridad de Cristo, ¿cómo la vería el mundo? Como una institución dogmática. Repito, si la iglesia de Cristo habla con la autoridad de Cristo, será vista por el mundo como una institución dogmática, entendiéndose un sentido malo y despectivo al término dogmático. ¿Qué es visto así? El catolicismo. El catolicismo es visto así. Entonces, lo que parece el principal argumento en contra del catolicismo, el hecho de que sea dogmático, ¿no? Termina en la mente del doctor Lawrence Feingold siendo más bien un argumento a favor del catolicismo. Porque eso muestra que es coherente con lo que se esperaría que suceda de una instancia que sea la iglesia de Cristo, realmente. Entonces hay algunos que les gusta pues el relativismo o jugar con el relativismo, por más que digan de boca para afuera que rechazan el relativismo, después en la práctica cada uno termina siendo su propio juez de una amalgama rara de opiniones, ¿no? Miren lo que dice al comienzo de la cita. La conversión religiosa implica una obediencia de fe. Dejar ir a uno mismo como el criterio último. O sea, si yo soy el que decide qué libros son parte del canon bíblico y cuáles no, si yo soy el que decide qué doctrinas soteriológicas creo y cuáles no, si yo soy el que decide si Jesucristo está presente realmente en la Eucaristía o no, si hay que bautizar bebés o no, etcétera. Y yo digo que puedo decir que me baso en la Biblia infalible y no sé cuántos, pero en última instancia, como hay un intérprete necesariamente, sería yo el que decide. Lo que encuentra Feingold es que, en realidad, a un nivel más profundo, la conversión religiosa va a implicar, dice, una obediencia de fe. Y una obediencia de fe implica que ya no sea uno mismo el que diga que es el criterio último, o sea, como que yo soy el que dictamina cuáles son las doctrinas, la lista de doctrinas que voy a creer, no, sino que
Eventualmente llego a la conclusión de que he de prestar fe a la Iglesia de Cristo y que la Iglesia de Cristo con su magisterio me informa a mí y yo debo recibir. Eso es la obediencia de la fe. No es una obediencia fácil, pero ¿saben por qué no es fácil? No tanto por un problema intelectual. Yo no veo tanto el problema intelectual. El problema es más de orden espiritual. A la gente no le gusta someterse. Prefieren cada uno ser el propio árbitro. Claro que dirán que el árbitro es la Biblia, ¿no? Pero la Biblia interpretada por quién. Cuando viene un protestante y me dice, la Biblia enseña que, yo en mi mente ya lo traduzco como, mi interpretación de la Biblia enseña que. Entonces, en última instancia, cada uno termina siendo el árbitro último de las doctrinas de fe. En cambio, en el marco católico, tú tienes que recibir algo que dictamina de forma explícita el magisterio. Hay temas opinables, claro está, pero en lo que son definiciones dogmáticas de doctrinas a creer, uno ha de recibirlo. Esto no es la negación del intelecto, es la humildad del intelecto. Repito, el catolicismo, con esta idea del magisterio y de recibir del magisterio, no es la negación del intelecto, es la humildad del intelecto. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que es algo muy bello, es algo muy hermoso, es recibir un regalo. La teología entonces se parece más a recibir un regalo con la humildad en lugar de pretender construir la herejía propia con el trabajo personal de la elucubración filosófico-teológica. De ahí la diferencia. Bueno, volvamos con el doctor Feingold. Dice en otra cita, yo vine a ver que yo vine a ver que la alegría era causada por un reconocimiento de la belleza de la iglesia, tal como ella vivía en la cultura popular a través de los siglos y como fue expresada en los trabajos del arte cristiano y en las vidas de los santos, tales como San Francisco de Asís, del cual nosotros vinimos a conocer un poco a través de Historia del Arte. Entonces, él comenzó a descubrir la belleza del catolicismo. Y yo comenzaba un poquito haciendo referencia al arte, y él mismo en su testimonio de conversión al arte, de la pintura, la arquitectura, la escultura, las bellísimas catedrales, las grandes catedrales, la gran pintura. O sea, tú fíjate pintores como el Giotto, ¿no? O las catedrales de estilo gótico, o los vitrales que hay en la iglesia, son impresionantes, impresionantes. O sea, hasta ateos se quedan impactados por esa belleza. La poesía, qué bellos poemas se han escrito a Cristo, por ejemplo. O en la pintura, el motivo distintivamente católico de cuestiones como los santos, la Virgen María, etcétera. ¿Cuánto del arte humano no ha sido dedicado de las formas más excelsas a estos motivos? No obstante, él está mencionando otra dimensión de la belleza. Por ejemplo, la belleza de la vida de los santos, la belleza de la vida de un San Francisco de Asís. Hay un libro en que se narran varias, pues, anécdotas biográficas de San Francisco, las florecillas de San Francisco. Uno lee eso y encuentras tanta belleza. Tal vez estamos perdiendo de vista eso. Tal vez en medio de las peleas, de las discusiones, de que el Papa dijo esto, de que el Papa dijo lo otro, de que tal obispo dijo esto, de que tal obispo dijo lo otro, de que este apologista católico dijo o hizo aquello o no hizo o no dijo aquello, de que tal apologeta protestante hizo o dijo aquello o no hizo o no dijo aquello, de que tal o cual personaje de las redes sociales del mundo de la apologética pasó esto ayer o la semana pasada o hace un año o qué sé yo. Y vivimos en el ruido de los chismes y podemos estar perdiendo de vista la belleza esencial de las florecillas de San Francisco.
la belleza esencial de la vida de los santos, de la vida sencilla, la belleza de Cristo crucificado. Nos dejamos llevar por ruido vacío y perdemos de vista las cosas esenciales. Tal vez estamos muy enfrascados en pelear por Twitter sobre el catolicismo y comentar en redes sociales por aquí y por allá, ¿no? Y tal vez nos estamos perdiendo la perla preciosa del gran precio. Acuérdense este episodio en el Evangelio de Marta y María. Estaba Marta muy preocupada en hacer cosas externas, ¿no? En cocinar, en lavar, en quehaceres domésticos para atender físicamente bien a Jesús y a los visitantes. Y Jesús la reprende cariñosamente. Marta, Marta, estás ocupada en muchas cosas. Sin embargo, María ha escogido la mejor parte. Y está María sentada a los pies del Maestro, viendo la belleza de sus palabras, viendo la belleza de su rostro, viendo la belleza de su vida. Te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Andas tú como Marta? Tal vez. No más que no estás en quehaceres domésticos, tal vez, sino estás peleando en redes sociales. Estás en el último chisme de lo que salió de tal o cual apologista o tal o cual noticia de lo último que pasó en el Vaticano o de lo último que salió en el Twitter del Papa o en lo último que publicó tal apologeta católico o tal apologeta protestante o la última comidilla o chisme de moda. Y andas por aquí, por allá. Y tú dices que trabajas para la iglesia, que estás trabajando para la iglesia porque te estás peleando en Twitter con un protestante. Y como te peleas en Twitter con un protestante o te estás peleando en Facebook contra otro católico sobre un tema sobre no sé si falda sí, falda no, o esta música sí, esta música no, o tatuaje sí, tatuaje no, etcétera. Tú estás peleando ahí, ¿no? Y ahí tú haces avanzar la causa de la iglesia. ¿No podría suceder tal vez que Cristo te diga, andas distraído y ansioso en muchas cosas, sin embargo, María ha escogido la mejor parte, la de quien se sienta a contemplar la belleza de Cristo? Bueno, eso fue un pie de página. Vuelvo con la cita de Feingold. Dice, ya nos vamos acercando al cierre, ¿no? Yo estaba tratando de elegir entre ser católico o ser protestante. Pero la iglesia de Pentecostés hizo un reclamo tipológico. Cuando dice la iglesia de Pentecostés, por si acaso, no piensen en una denominación pentecostal. Ojo, cuando acá Feingold dice la iglesia de Pentecostés, se está refiriendo históricamente a la iglesia cristiana de los capítulos pues, 1 y 2 del libro de los Hechos. ¿Ya? De eso estamos hablando. Vuelvo a la cita. Pero la iglesia de Pentecostés hizo un reclamo tipológico. Lo que ella iba largamente a realizar, hablar a través del lenguaje de cada cultura y tribu, y así ser exceptuada de esta ley de la particularidad, al traer al dar a luz a toda la variedad de sus hijos desde su vientre. Esto es expresado en el Salmo 87 del 5 al 6. Y de Sión será dicho, este y este fueron nacidos de ella. Porque el Altísimo mismo la establecerá. El Señor la registrará como Él registra los pueblos. Este ha nacido de allí. Fin de cita, del Salmo, ¿no? Y luego comenta Feingold. Todas las culturas van a traer sus tesoros culturales al servicio de la iglesia, como es indicado por la profecía de Daniel 7:14. Todos los pueblos, todas las naciones y todos los lenguajes los servirán. Entonces, ¿qué está diciendo Feingold? Él tenía que decidir entre el catolicismo y el protestantismo. Y lo que él encuentra como uno de los parámetros es, mira, la iglesia pentecostés habló en muchas lenguas. Esto prefigura que la iglesia a lo largo de la historia va a hablar a través de los distintos lenguajes de las culturas. Entonces Feingold se pregunta, ¿cuál es a lo largo de la historia, no en los últimos siglos o años, ¿no? Sino a lo largo de la historia,
¿Dónde se ha expresado la belleza de la fe cristiana entre tantas lenguas distintas y culturas y vertientes? En la fe católica. En la fe católica. A los católicos nos suelen decir, pues, católicos romanos, ¿no? Ciertamente confesamos una primacía de Roma, pero muchas veces se suele confundir esto con un particularismo exclusivista de Roma cuando se nos dice, los católicos romanos, ¿no? Hasta hay por ahí quien dice, no, los católicos romanos del rito latino. Pero esto no es el catolicismo. El catolicismo tiene muchos ritos más allá del rito latino. Hay ritos católicos en varias formas, en varias lenguas. Hay arte católico de los 5 continentes y arte en escultura, pintura, poesía, música, muy variado. Feingold termina encontrando toda esa multiplicidad de belleza artística, inclinando la balanza hacia el lado católico. Luego dice Feingold, San Agustín tenía un bello comentario sobre el significado del milagro de las lenguas en Pentecostés. Lo que cito a continuación es la cita que hace San Agustín. Al comienzo, la iglesia no estaba todavía diseminada a través de todo el mundo, haciendo posible para los miembros de Cristo hablar entre todas las naciones. Y por tanto el milagro sucedió en cada persona como presagio de lo que sería verdad después para todos. Hoy, todo el cuerpo de Cristo habla en todos los lenguajes, de todos los pueblos, o más bien, si hay algún lenguaje en el cual no habla todavía, lo hará. Freno la cita ahí. San Agustín escribe esto en el siglo V, donde todavía no se ha descubierto América. Y ya la fe católica habla en un montón de lenguajes, en siríaco, en latín, en griego, etc. La fe católica se está hablando en todas estas lenguas. Y dice que si al presente no habla en un lenguaje, lo hará. Y no se trata simplemente de que la fe católica habló español en nuestro continente, sino que los misioneros católicos que vinieron en lugar de matar a los indígenas y exterminar sus lenguas, aprendieron sus lenguas. Tenemos catecismos escritos en las lenguas de los aborígenes. Y Dios ha sido alabado también por esas lenguas. ¡Qué belleza es eso! Sigamos la cita. La iglesia crecerá hasta que reclame todos los lenguajes como suyos. Y así te dirá, yo hablo en las lenguas de todos los hombres y mujeres. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy en la iglesia de Cristo. Si el cuerpo de Cristo hoy habla los lenguajes de todos, yo también hablaré en todos los lenguajes, o yo también hablo en todos los lenguajes. El griego es mío, el siríaco es mío, el hebreo es mío. Mía es la lengua de cada nación, porque yo estoy en la unidad que abraza a todas las naciones. Fin de cita de San Agustín. ¿Sabes? Yo me convertí al catolicismo en el año 2007. Entonces, estamos en 2023. Significa que... no, 2024, ¿no? Estamos en 2024. Yo pues llevo más de 15 años en el catolicismo. Pero ¿sabes qué? Yo tengo 2000 años. Yo tengo 2000 años. Porque al convertirme a la fe católica, estoy recibiendo una fe de 2000 años. En mi intelecto, tengo 2000 años. No porque yo sea un supergenio, sino porque recibo el regalo que es la Iglesia Católica, el regalo de 2000 años. Todos esos 2000 años son míos. San Francisco es mío. Santo Tomás de Aquino es mío. San Agustín es mío. San Juan Bosco es mío. El Papa León XIII es mío. El Papa Juan Pablo II, que estuvo durante mi época de vida, es mío. El Papa Dámaso es mío. El Concilio de Nicea es mío.
El Concilio de Éfeso es mío. El Concilio Vaticano I es mío. El Concilio Vaticano II es mío. El rito católico mozárabe es mío. El rito católico latino es mío. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que está por encima de todas esas cosas y entonces yo poseo todo eso. No, todo eso es mío porque al recibir a la iglesia católica, católica que significa universal todo, recibo todo y puedo participar de ese todo. Y eso no tiene que ver con ningún tipo de habilidad, distinción o esfuerzo intelectual de mi parte, porque la ancianita que tiene una fe sencilla y es católica y vive y conoce su fe católica, tiene todo eso que yo acabo de mencionar que tengo, porque participamos de ese cuerpo, de ese mismo cuerpo, de ese cuerpo místico de Cristo extendido a lo largo de la historia que es la iglesia, extendido en tiempo, en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. No comenzó recién a ser en el siglo XVI, o no hubo un hueco histórico en que dejó de ser en el siglo IV para recién retomar en el siglo XVI, sino ha estado extendido ese cuerpo de Cristo que es la iglesia a lo largo de la historia y a lo largo del espacio, en los diversos países, naciones, lenguas. Así que puedo, así como San Agustín dice, el hebreo es mío, el siriaco es mío, y ojo, San Agustín no conocía esas lenguas, pero aún así San Agustín dice, el hebreo es mío, el siriaco es mío. ¿Por qué puede decir eso? Porque es parte de esa iglesia bella que tiene todo eso. Entonces, hago el mismo reclamo que San Agustín, pero es simplemente porque soy católico. Y ese mismo reclamo que hago lo puede hacer el más pequeño de los niños que acaba de ser bautizado, el más ignorante de los campesinos que vive su fe, puede hacer el mismo reclamo. Esa es la belleza de la iglesia. Vamos a la última cita. Yo puedo hacer mías las palabras de San Newman. Newman escribe, y ahora lo que sigue son palabras de John Henry Newman citadas por Feingold. Desde el tiempo en que me convertí en católico, por supuesto, yo no tengo historia adicional de mis opiniones religiosas que narrar. Al decir esto, yo no quiero decir que mi mente ha estado ida o ociosa, o que yo me he rendido de pensar en asuntos teológicos, pero yo no tengo variaciones que registrar y yo no tengo ansiedad del corazón, ya no más. Yo estoy en perfecta paz y contentamiento. Yo nunca he tenido una duda. Yo he estado viniendo o pasando por un puerto después de un rudo mar y mi felicidad en ello permanece hasta el día de hoy sin interrupción. Esa es una gran belleza del catolicismo, que puedes descansar. Cada protestante tiene que estar elaborando su propia teología, construyendo su propio armazón teológico, con su quehacer teológico, viendo cuál es la correcta interpretación de la escritura para cada doctrina. Tiene que examinar el bautismo de niños. ¿Bautismo de niños sí o bautismo de niños no? Si dice que sí, ya, para adentro. Doctrina de bautismo de niños, ya. Luego, doctrina, presencia real de Jesús en la Eucaristía, del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, ¿sí o no? Ah, resulta que no, ya, entonces lo junto esa doctrina. Entonces tienes combinado que creen el bautismo de niños y que no creen la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Un protestante dice sí, el otro dice que no, entonces saca otra combinación. Y así tenemos un montón de combinaciones. Y como cada uno es falible, siempre puede tener duda de si hizo la combinación correcta de doctrinas. Ese es el drama del protestantismo. Ese es el drama del protestante.
sea que lo quieran tapar, sea que lo quieran poner bajo la alfombra, esconder en el armario, así como cuando venía la mamá de uno al cuarto cuando uno era niño y todos los juguetes los metía en el armario y cerraba el armario para hacer parecer que el cuarto estaba ordenado, o cuando metemos el polvo debajo de la alfombra, pero igual hay suciedad ahí. Es algo así, como que quieren ocultar eso, pero en el fondo viven con esa angustia, no hay paz, es un mar embravecido teológico en donde pues cada uno tiene que armar sus propias creencias y por más que las logra armar, siempre puede tener duda de si armó correctamente el conjunto y constantemente puede estarlo cambiando. Y si piensan que estoy haciendo una difamación del protestantismo, discúlpenme, pero es de la tradición reformada, de donde viene la idea de reforma sempre reformanda. La reforma siempre está reformándose. Y si ustedes ven cómo teólogos protestantes han utilizado esa frase a lo largo de la historia, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, con el gran Matthew Bates, utilizan esa frase para apuntalar ideas teológicas que contradigan lo que anteriormente se venía creyendo en la propia reforma. Entonces, es un vaivén total, total, construir la casa sobre la arena. Yo prefiero la belleza de construir una casa hecha sobre la roca. Incluso yo mismo no la construí, me vino regalada. El catolicismo no es la renuncia al intelecto. Yo puedo hacer mías también, así como Feingold, esas palabras de Henry Newman. Yo no he tenido variaciones en mis opiniones teológicas de asuntos definidos por la Iglesia. Cuando a mí me preguntan, Dante, ¿qué piensas tú sobre puntos suspensivos? Si ese algo es algo definido por la Iglesia, yo digo, lo que yo pienso es lo que la Iglesia ha definido. Punto. Punto. Y eso no significa que yo tiro mi intelecto a la basura. Yo tengo motivos de credibilidad. Yo no nací dogmáticamente creyendo en el catolicismo. Yo era un ateo anticatólico. Entonces, si vine a creer estas cosas, hubo un razonamiento allí. Pero una vez que llego al puerto, en ese puerto tengo paz. Así como Henry Newman, que hablaba de un mar embravecido, que era el conjunto de opiniones teológicas dispares en el protestantismo, él era anglicano, y luego llegar a la paz. Cuando digo la paz me refiero a esa firmeza teológica y espiritual. No digo que en la iglesia no hayan problemas o dilemas o contradicciones y sufrimientos y pecados. Te vas a encontrar eso, así como también lo encontrarías en la comunidad cristiana del siglo I. Pero lo que te digo es que hay una paz de un depósito que viene de lo alto y que recibes. Y eso es lo más bello. Y esa es la belleza del catolicismo. Y no pierdan de vista eso. Si ustedes pierden de vista eso, por dejarse enredar por cosas menores, sería muy triste, ¿no? Que pierdan de vista la luz por quedarse peleando con las sombras. Demos la lucha, pero como dice Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. No te dice que venzas el mal con el mal, sino que lo venzas con el bien. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que implica cargar la cruz? ¿Que implica sufrir? Sí. Pero la cruz es bella. Tenemos que descubrir la belleza de la cruz, de Cristo crucificado y de su iglesia crucificada. Muchas gracias. Muy bien, Dante, excelente charla, muchas gracias. Bueno, hermanos, ahora les agradezco que dejen sus preguntas para hacérselas al hermano Dante. Bueno, yo mientras tanto apunté algunas. Y la primera pregunta es la siguiente. Dante, cuando te convertiste al catolicismo, ¿qué fue lo que más te conquistó de la iglesia? Lo que más me conquistó. Diría que hay dos etapas, ¿no? Durante mi proceso de conversión intelectual, me conquistó mucho pues el tomismo, la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, tener una respuesta filosófica y teológica coherente, sólida, con un contenido de propósito de la vida, de fin último del hombre, de pues una estructuración de las cosas, etcétera, ¿no? Pero ya a un segundo nivel más profundo, lo que ya es la conversión espiritual, lo que propiamente se puede llamar una conversión, la cuestión del amor. Veo más profundamente reflejado el amor en el catolicismo. Veo mucho, mucho más profundo. Por ejemplo, en la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es la locura de amor. La locura de amor de Dios. Pero la locura de amor de Dios
es más grande que toda la sabiduría de los hombres. Ojo, y si a alguien le pareciera, pues, oye, ¿cómo vas a decir eso, etcétera? Pues miren lo que dice el apóstol Pablo. A ver, acá lo tengo. Dice el apóstol en 1 Corintios 1:18, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora bien, yo entiendo que el no católico va a escuchar todo lo que digo como locura, pero voy a lo siguiente, pensémoslo desde el punto de vista católico, porque a mí me están preguntando a mí que soy católico. Entonces, la Eucaristía, ¿qué es? Cristo crucificado, realmente presente allí. Él no solo está, es allí, ese Cristo crucificado, dándose a mí de ese modo tan especial, es algo que, o sea, me deja sin palabras. Y eso que los hombres pueden considerar locura es más grande que la sabiduría de los hombres, ¿no? Por eso el apóstol sigue, ¿no? El versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, San Pablo también fue el que dijo, no quiero saber más que de Cristo y de Cristo crucificado. Entonces, de nuevo, yo entiendo, para un católico, la hostia pues será un pedazo de pan y punto, ¿no? O, si no es que algo peor. Pero de nuevo, a mí me están preguntando como católico. Entonces, en la experiencia católica, en la perspectiva católica, ahí lo que encuentras es un acto de amor de Dios, de entrega de Dios tan maravilloso, tan especial, que nosotros no, no tenemos que decir. Miren, yo normalmente tengo las cosas listas para responder y contrarrefutar y todo eso, pero frente a ese misterio de amor, o sea, que ya ven que me quedo sin palabras y por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿No? Acá podría decirse, ¿no? Dios podría estarse riendo en el cielo, ¿no? A ver, ¿dónde está el debatiente que tiene las citas listas ahí para decir algo que suene bien? La Eucaristía es algo tan grande que yo, no tengo mucho que decir, simplemente decir que eso me enamora e impresiona. Así es, Dante. Nos pregunta Rola, ¿la belleza de la Iglesia Católica es una prueba más de que es la verdadera Iglesia de Cristo? Efectivamente, la Iglesia de Cristo tiene que compartir los atributos de Cristo. Entonces, si Cristo es sabio, la Iglesia ha de ser sabia. Si Cristo es bueno, la Iglesia ha de ser buena. Si Cristo es santo, la Iglesia ha de ser santa. Ahora, entendamos estas realidades en un sentido místico. No lo veamos con mentalidad carnal. ¿Cuál es la mentalidad carnal? Porque si alguno piensa como lo que voy a decir a continuación es que tiene mentalidad carnal. Que alguien vea en sentido estadístico, decir, sí, a ver, de la lista de papas, ¿cuántos son santos y cuántos se han portado mal? O vamos a poner estadísticas de católicos, a ver, ¿cuántos católicos en su vida sexual hacen esto o están de acuerdo con esto? ¿Y cuántos católicos son borrachos y toman, etcétera? Quien se vaya a pensar así sobre la belleza de la iglesia está pensando carnalmente. Y si creen que habría que irse de la iglesia por esas cosas feas que se ven, pues le diría, oye, si tú piensas así, suerte que no naciste en el siglo I. Seguramente te hubiera gustado nacer en el siglo I, en la iglesia cristiana. Serías un apóstata. Un apóstata. ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en la comunidad de Corinto? ¿Has leído, amigo mío, Primera de Corintios, capítulo 1, donde se habla de las disputas y envidias que había dentro de la comunidad? ¿Te has leído 1 Corintios capítulo 5 y 6, donde habla de grandes desórdenes sexuales
dentro de la comunidad cristiana de Corinto, ¿te has leído Primera de Corintios capítulo 11 donde se hablan de asquerosos abusos en la cena del Señor? Es decir, sacrilegio eucarístico, abusos eucarísticos, abusos litúrgicos al por mayor. Entonces, si tienes una mentalidad estadística en donde la belleza o la santidad de la iglesia, que la iglesia sea santa o que sea una, se basa en que vas a ver en cada miembro particular a ver si se pelean o no se pelean, o cómo se comporta cada miembro particular, o si es que en la liturgia pasó esto o lo otro, para que eso sea lo definitorio de si la iglesia es o no es, entonces serías un apóstata de la comunidad de Corinto, de la comunidad cristiana de Corinto. Y yo no quiero ser eso. Entonces tengo que ver más allá y ver la belleza, la santidad y la unidad de la iglesia sobre las cuestiones accidentales. Hay que ver lo esencial. Y bueno, sonará un poco trillado, pero como decía el sabio Zorro en la obra El Principito de Anthony de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Me leíste la mente, eso estaba pensando. Y, y acabo de conectarlo con Hebreos 11.1, ¿no? Que la fe es la certeza en lo que se espera, la confianza en lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que la iglesia es, más allá de los recuentos estadísticos o lo que veamos en el Twitter o en el Facebook. Así es. Dante, ¿por qué con tantas bellezas que tiene la iglesia es tan atacada y tan perseguida? Fácil, por la respuesta anterior. O sea, habíamos dicho que si la iglesia es de Cristo, tiene que tener las marcas de Cristo. Entonces la iglesia tiene que ser una, santa, católica, apostólica y perseguida. Una santa, católica, apostólica y difamada. Una santa, católica, apostólica y escupida. Porque Cristo lo fue. ¿Quién es el más bello de los hombres? Sino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es del que en Isaías 52 también se dijo, no había belleza en él. Lo tuvimos por abatido de Dios, por herido de Dios y maldito. ¿Cómo tiene el mundo, o inclusive los cristianos no católicos, a la iglesia católica? Como basura de Dios, como maldita de Dios, como una iglesia idólatra bajo condenación. He visto incluso apologetas protestantes que dicen, Roma es una sede bajo condenación, bajo juicio, ¿no? Okay. O sea, a los católicos nos tienen por idólatras, por malditos, por borrachos, que no heredaremos la vida eterna, que ya tenemos el boleto comprado para el infierno, etc. Ojo, yo no estoy diciendo que cada persona no católica diga exactamente eso. Simplemente apunto que de entre las personas no católicas hay esa idea. Así como vamos, no todo ser humano no cristiano automáticamente insultaba contra Cristo, ¿no? Pero de que en general le caían, vamos, insultos, difamaciones a Cristo, sí, ¿no? Entonces, miren lo que dice Cristo sobre cómo debe ser su iglesia. Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Cristo, el más bello de los hombres. Entonces se pregunta, si la iglesia católica es tan bella, entonces ¿por qué es tan odiada? ¿Por qué la iglesia de Cristo, pues? Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. En consecuencia, si somos de Cristo, si de verdad somos de Cristo, tenemos que ser odiados. Si a ti nadie te odia, es que no eres de Cristo. Ojo, que haya gente que te odie no significa que seas de Cristo, por si acaso, ¿no? O sea, hay que ver bien la dirección de la lógica, porque hay gente que es simplemente odiosa, ¿no? Pues hay feministas que son odiosas, marxistas que son odiosos, liberales que son odiosos, en todos los movimientos religiosos, políticos, culturales. Y fuera de lo que son movimientos ideológicos o políticos, o sea, hay gente que es odiosa por su carácter y cosas así. No porque seas odioso o te odien, significa que eres de Cristo, por si acaso. Pero lo inverso sí vale. Si eres de Cristo, o sea, tienes que ser odiado. Y si nadie te odia, es que no eres de Cristo. Y Cristo mismo advirtió esto. Cristo dijo, ay de ustedes cuando todo el mundo
los alabe y todo el mundo los aplauda, porque así hicieron con los falsos profetas. Entonces, la iglesia que habla la palabra de Dios, porque ser profeta es hablar la palabra de Dios, la iglesia que cumple esa labor profética no puede ser aplaudida y alabada por todos. ¿Qué pasó con los profetas en el Antiguo Testamento? Claro. Jesús decía, ¿no? Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pues bien, entonces la iglesia de Cristo va a compartir el destino de Cristo. Y si uno quiere ser de verdad de Cristo, tiene que compartir ese destino de ser odiado, de ser crucificado. Pero Jesucristo resucitó y Jesucristo nos da una confianza. Y el mismo Jesús que anunció esto a los apóstoles, que los van a odiar, que los van a perseguir, les dijo un poco más adelante, Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Cristo. Así es, muy buena. Dante nos pregunta Milton, en general, ¿qué parte de la belleza de la iglesia crees que se ha perdido y podemos recuperar? ¿Qué cambiar? La belleza de la iglesia está. Lo que sucede es que a veces perdemos conciencia de ello, ¿no? Yo creo que de lo que más debemos cobrar conciencia es de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esa es la mayor belleza. Tal vez alguno pensará que debo hablar de la liturgia y no sé, que no se aplauda o que no se ponga cierto tipo de música o que se cuiden los procedimientos litúrgicos. Y ojo, me parece bien todo eso. Y debe ser así. Pero el punto es, si se tiene la conciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, lo demás se dará por añadidura. Lo demás se va a dar por añadidura. O sea, hay ciertas cosas que yo participando en misa, si tengo profunda conciencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, hay ciertas cosas que no voy a hacer. Y si yo fuere sacerdote, también hay ciertas cosas que voy a procurar hacer mejor. Y hay ciertas cosas que voy a procurar no hacer. Entonces, al final de cuentas es eso, la belleza de Cristo Eucaristía, lo demás será dado por añadidura. Así es. Nos pregunta Gilberto, ¿cómo traer la belleza que hay en la cultura de cada uno de los pueblos a la liturgia, manifestando su catolicidad sin alterar su unidad? La iglesia tiene un magisterio. Entonces, San Agustín decía, en lo esencial unidad, en lo opinable libertad y en todo caridad. Entonces, ¿hay aspectos que son esenciales de la liturgia? Sí. Por ejemplo, muchas veces con respecto al rito novus ordo, se lo identifica con los abusos litúrgicos. Pero si uno va a lo que oficialmente dictamina la Iglesia sobre cómo celebrar una misa novus ordo, va al documento Sacrosanctum Concilium, o sea, muchas de las cosas que se identifican diciendo, sí, así es el novus ordo, no es la esencia del novus ordo. En realidad, no refleja el novus ordo porque no se está practicando, son abusos litúrgicos, no son la esencia, son desviaciones, ¿no? Ojo, con esto no me meto a la cuestión de si es mejor el novus sordo, el vetus sordo, no. Simplemente apunto que el magisterio tiene cosas definidas, por ejemplo, sobre el asunto litúrgico. Entonces, lo que se pueda incorporar de las diversas culturas, respetando los lineamientos del derecho canónico, del Sacrosanctum Concilium sobre los procedimientos litúrgicos, será válido, porque habrá libertad en ello, en tanto se respeten los lineamientos. Entonces, los abusos que suceden no suceden porque se esté inculturando el evangelio y poniendo los elementos de otras culturas, no. Los abusos suceden porque se están haciendo esas cosas contra los procedimientos establecidos. Pero dentro de los procedimientos establecidos hay matices y cosas que se pueden hacer. Y como digo, desde que tengamos la conciencia real de Jesús en la Eucaristía, hay ciertas formas culturales bonitas que vamos a querer incorporar en la liturgia por amor a Él. Y hay otras formas culturales que vamos a decir, esto no es lo mejor ponerlo en este momento. Esto es bonito, pero no es adecuado para
la misa, sino esto es bonito, pero para un grupo parroquial afuera o para una festividad luego de misa, etcétera. Eso también hay que discernir. No todos los elementos culturales tienen que entrar en la misa. ¿Acaso uno va con todo tipo de ropa a una boda? No. Entonces, eso también hay que distinguir, ¿no? ¿Qué tipo de elementos culturales serán los más adecuados? Claro, claro. Dante, nos pregunta Mayra, ¿cómo evitar que la sobreinformación opaque la belleza de la iglesia si me llega de todas partes? Bien. Evita, simple. O sea, va a sonar un poco tonta mi respuesta, pero a veces las respuestas simples son las más necesarias. La respuesta está en la pregunta. Evita la sobreinformación. Me pregunta, ¿cómo evitar que la sobreinformación opaque la belleza de la iglesia si me llega a todas partes? Evita la sobreinformación. Me explico. Por ejemplo, yo no tengo cuenta de Twitter. Así que encuentren un Dante Urbina en Twitter, no. O sea, yo no me meto en ese mundo, ¿no? Siempre pongo como ejemplo el Twitter de cosas de las peleas así, pero yo no me meto por ahí. Eh, no vivo pendiente de cada noticia, de cada cosa, de idas y vueltas. A veces tengo que hacer silencio de todo y centrarme en lo esencial. Uno dirá, oye, la información me llega por todas partes. Bueno, tal vez hay ciertos grupos de WhatsApp de los que hay que salirse, ¿no? Ciertas páginas de Instagram o de Facebook a las que ya no hay que seguir, hay que darle dejar de seguir o que ya no te aparezcan notificaciones o algo así. Ciertos canales de los que hay que desuscribirse, ciertas aplicaciones que hay que quitar, ciertos hábitos que tenemos que evitar. Entonces, al padre Jorge Loring le preguntaban sobre las apariciones privadas, por ejemplo, ¿no? De revelaciones privadas. Y una respuesta que él daba es, no, yo no sé nada de eso, estoy muy ocupado, estoy leyendo los evangelios, estoy ocupado leyendo los evangelios. Pues bien, yo también cuando me encuentro con tal o cual chisme de los pecados de tal o cual sacerdote, obispo, apologista, etcétera, muchas veces no me entero, me traen la información, ¿no? Pero yo Claro, no le doy muchas vueltas. Si me traen la información y la información me llega, porque lo que dice Mayra es pues que me llega de todas partes, ¿no? Sí, bueno, a mí también me llega, o sea, de que te llegue cierta información es casi inevitable mientras uno tenga acceso a Internet y redes sociales, ¿no? Pero no darle vueltas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo suelo decir frente a eso es, mira, la verdad que no estaba muy enterado de esto porque ando muy ocupado con mis propios pecados. No tengo mucho tiempo para ocuparme de los pecados del Papa o de tal o cual apologeta católico o protestante, porque ando muy ocupado con mis propios pecados. claro. Entonces, existen formas de responder y crear conciencia en nosotros mismos y en los demás de qué es lo verdaderamente esencial. Por último, y Así. con esto cierro, por ejemplo, últimamente estoy dedicando bastante tiempo a profundizar en la espiritualidad de los padres del desierto. Me estoy metiendo en el asunto de padres del desierto bastante. Y eso implica que estoy siguiendo menos noticias de coyunturas o chismecitos de aquí por allá, ¿no? Y lo digo con estas palabras un tanto feas o duras, porque quiero el bien de muchos que pueden estar perdiéndose lo esencial de la vida espiritual, porque los amo, hablo así. Así es. Nos pregunta Pedro, ¿cuál es la razón de que muchos anticatólicos resisten a la verdad y son muy escépticos por conveniencia? Hay diversas razones, como decía al comienzo de la conferencia, Dios habilita muchas puertas de entrada. Por ejemplo, hay personas que simplemente tienen información falsa y son sinceros y odian a la iglesia y su odio está en cierto modo moralmente justificado, pero es que ellos odian con la información falsa de lo que creen que es la iglesia. Entonces, con lo que en su mente tienen información distorsionada de lo que creen que es la iglesia, la única opción moralmente aceptable sería odiar a una institución así. ¿Okay? Pero, como decía es el gran Fulton Sheen, un hombre santo, ¿no? Sabio y santo. Él decía,
no conozco en todos los Estados Unidos ni 100 personas que odian a la Iglesia Católica, pero sé de millones y millones que odian lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Ujú. Entonces, mucho del odio anticatólico hacia la Iglesia Católica viene de desinformación más que de mala intención. No obstante, hay que decir también que cuando se los confronta con la verdad y cuando se les muestra información, muchas veces van a reaccionar mal. Sí, claro. Ahora bien, el reaccionar bien en primera instancia frente a una información que sea distinta y que de repente los refuten en su cara y cosas así, requerir una virtud de la humildad muy, muy grande. O sea, una virtud de la humildad así, wow, para reaccionar, no digo a lo largo de la vida, sino en el mismo momento. En el mismo momento, reaccionar con humildad requiere una humildad gigante y eso es raro. No digo entre no católicos, es raro entre seres humanos, es Claro, rarísimo claro. ese nivel de humildad, ¿no? Entonces, voy que hay un tema de ego también, pues, ¿no? Porque como uno está aferrado a ciertas creencias, si te dan la contra, entonces tú sientes como un ataque personal el hecho de que te cuestionan las creencias y uno pues quiere ir a como defenderse personalmente, ¿no? Ahí también el tema del ego. Y por otra parte, habrá quienes tienen mala intención también. O sea, hay los que saben que están en el error o que están manipulando información o saben la información verdadera y saben que podrían profundizar en investigar más, pero prefieren mejor no investigar más porque saben que puede ser peligroso para ellos porque podrían volverse católicos y se dedican a atacar. Hay gente que simplemente se mueve por odio, por más que tengan careta de cristianos o algo así. O sea, existe todo eso. Entonces diría, pues que hay desde la persona bien intencionada en situación de ignorancia, que ha recibido mala enseñanza, hasta los falsos maestros lobos. Y quiero sí precisar lo siguiente, me parece muy importante. Amigos míos, no sean ingenuos, por favor. Jesús nos habló de los lobos con piel de oveja. Amigos míos, existen lobos contra nuestra fe. Hay lobos con piel de lobo. Lobos con piel de lobo no necesita ser inteligente, facilito lo ubicas. Al que es el lobo con piel de lobo contra la fe católica. Tú dices, ah, ya, pues evidentemente estos son lobos con piel de lobo. Pero eso lo identifica cualquiera, cualquier iluso se da cuenta de quién es un lobo con piel de lobo. Pero donde tenemos que discernir es en el lobo con piel de oveja, señores. Si ustedes simplemente protegen su fe contra los lobos con piel de lobo, cuidado que mucho lobo con piel de oveja les está pervirtiendo la fe sin que se den cuenta. Cuidado con los lobos con piel de oveja. Y sí, ya sé que sueno malvado cuando digo esto, pero ya me acostumbré a que no voy a caer bien, pero prefiero decir lo necesario para que las almas se salven. Hay mucho católico ingenuo y de buena intención, yo no digo que sean malos, de buena intención, que como odian a los lobos con piel de lobo y no, esa gente mantengo lejos, etcétera, pero bien que están pegaditos de lobos con piel de oveja. Cuidado, hermanos, Cristo nos habló de lobos con piel de oveja, de lobos que no parecen lobos. Así es, Dante, así es. Bueno, ya para la última pregunta, Isabel dice, pregunta, ¿la riqueza de la iglesia es desde su fundación o se ha fortalecido a través de los siglos? No, la iglesia tenía muy pocas riquezas en su fundación, pues, ¿no? Eventualmente, como nos narra el libro de los Hechos, capítulo 2, se sumaba gente a la iglesia, compartían sus bienes y todo eso, pero inicialmente las conversiones eran de personas de las clases bajas. Poco a poco fue incorporándose más personas de clases más altas, ¿no? Y a lo largo de la historia la iglesia ha venido creciendo. Piensa en lo siguiente, ya, la iglesia hoy en día tiene muchas riquezas, ¿ok? Gran parte de esa riqueza es belleza artística, en primer lugar. O sea, cuando se habla de las riquezas del Vaticano, o las riquezas del Vaticano, o sea, uno puede pensar en la mente en que esto es una piscina tipo Tío Rico MacPato, ¿no? O sea, que el Papa tiene una bóveda así llena de monedas de oro y que se puede lanzar a nadar, ¿no? Caricaturizo un poco la idea, pero no es tanta caricatura en el sentido de que hay quienes piensan que hay una bóveda del Vaticano con un montón de dinero o que el Banco Vaticano tiene un montonazo de dinero, etcétera. Si ustedes ven el presupuesto del Vaticano, muchas veces, en muchos años está en déficit, por si acaso.
Entonces, cuando hablamos de la riqueza del Vaticano, o sea, decimos, es que el lujo, el lujo. Oye, ¿tú has visto cómo es el cuarto del Papa Francisco? O sea, vayan, busquen en internet imágenes de la habitación donde duerme el Papa Francisco. O sea, mi habitación está más chévere, ya, y yo no soy multimillonario, ni nada de eso. Gran parte de lo que es, la riqueza de la iglesia es arquitectónica, es arquitectónica, es pintura, es escultura. ¿Por qué? Porque la sociedad naturalmente ha querido brindar lo más bello de cultura, arquitectura, escultura, a lo más grande que tenía, la fe, la iglesia. Es natural que eso pase. Por otra parte, si tú tienes una institución que se fundó hace 10 años por el pastor Pepe, pues ¿cuáles son sus activos? Pues unas sillas de plástico y unos parlantes. Pero si tú tienes una institución que ha venido 2000 años a lo largo de varias culturas, a lo largo de la historia, pues, o sea, que haya acumulado terrenos no es raro, ¿no? O sea, y más aunque si en la historia tuviste gente como monjes benedictinos que decían hora es labora y trabajaban un montón y sembraron un montón en Europa y eventualmente van a tener tierras. No es que se las saquearon como piratas a alguien o le fueron a robar. No, o sea, fue con trabajo. Con esto no estoy diciendo que toda la historia de todos los bienes, posesiones materiales en el marco de la Iglesia Católica sea perfecto y que todo ha sido bonito. No, o sea, también hay cosas complicadas como es natural esperar en una institución con seres humanos a lo largo de 2000 años, ¿entiendan? Y si dices, no, es que todos deberían ser santos, santos, te lo repito, serías un apóstata de la iglesia cristiana del siglo I si hubieras nacido en Corinto, ¿ok? Entonces, hay que decir pues que las riquezas de la iglesia tienen todos estos elementos, estos patrones, pero es natural que la iglesia tenga riquezas a nivel artístico y a nivel económico también de acumulación de tierras y de propiedades. En suma, es una institución de 20 siglos, algunos ahorritos y algunas propiedades iría a tener, pues, ¿no? Es natural. Y uno dirá, no, pero es que tienen que regalarlo absolutamente todo, todo. Pero la iglesia ya regala un montón. O sea, quien más realiza caridad en el mundo es la iglesia católica. Tanto protestante y ateo que se llena la boca diciendo, si la iglesia católica diera su riqueza a los pobres, acabaría con el hambre 20 veces y no sé cuántos. La iglesia católica ya dona gran parte de su riqueza, de lo que está en su presupuesto, a los pobres, a muchas obras de caridad. Allí está en gran parte. Y adicionalmente hay que entender que la labor de la iglesia, pero no solo la caridad, hay que hacer la evangelización y eso requiere la formación de los sacerdotes y requiere pagar cosas y profesores y universidades y libros y bibliotecas y esas cosas también son necesarias y no es gratis, pues. Entonces hay que tener un balance. Termino esto refiriéndoles una conferencia mía donde abordo el tema con datos estadísticos y todo eso. Pongan en YouTube Dante Urbina, Riquezas de la Iglesia. Yo de profesión soy economista, tengo un doctorado en economía. Entonces estoy familiarizado con el área. Ahí podrán ver mi desarrollo más detallado sobre eso. Así es, Dante. Bueno, ya para ir cerrando, hermanos, primero que todo, muchas gracias a ti, Dante, por asistir. Yo como organizador, pues sí te agradezco mucho, porque uno cuando organiza estas cosas se da cuenta que no es fácil, ¿verdad? Y menos, digamos, cuando son personas ya tan conocidas, tan famosas como tú, que tengan esa humildad de venir pues, a este canal, que es un canal pequeño, un canal humilde, un canal nuevo. Y no solo yo creo que todas las personas que están ahorita comentando en el chat también te lo agradecen mucho. Espero algún día conocerte en persona, mi hermano. Bueno, ya te conocí una vez, pero fue muy rápido. No, todavía no nos hablábamos como por ahora, no tomamos una foto y ya rapidísimo, pero espero que algún día podamos hablar en persona. La verdad que eres una de las personas que yo más admiro y más me ha motivado para mantenerme en esto de la apologética. Dale gracias a todas las personas que han estado presentes en esta interesantísima conferencia. Dale gracias a Dios por un día más de vida, de salud, que nos permite estar aquí todos juntos, aunque sea a la distancia. Y sobre todo, hermanos, recuerden darle like, comentar, pero sobre todo compartir con todos los hermanos, tanto católicos como no católicos, para que esta valiosa información llegue a todos ustedes, llegue a todos, a la mayor cantidad de personas posibles. Y invitarlos de una vez por adelantado a la próxima conferencia, Dios mediante el próximo viernes a las 6 de la tarde, hora de
Costa Rica, hora de México, con el hermano Eric Barba de Panamá, y el próximo lunes, si Dios quiere, de hoy en 8, la otra conferencia que sigue con el hermano Frank Morera, para que estén atentos. Dante, si quieres despedirte con una pequeña oración. Sí, gracias. Vamos a esto entonces. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, danos ojos que busquen la belleza, que busquen tu belleza, Señor. Que vean la belleza de la cruz por sobre el dolor. Que puedan ver la belleza de tu presencia eucarística por sobre las desviaciones y abusos que a veces suceden en la liturgia. Que puedan ver la belleza de tus santos por sobre tantas personas que no viven santamente. Danos ojos, Señor, que mirando la belleza en las cosas, transmitan la belleza a las cosas. Danos esos ojos de modo tal que cuando veamos a alguna persona y veamos la belleza de Dios en esa persona, de la imagen tuya, Señor, en esa persona, podamos con nuestra mirada transformar la vida de esa persona. Que nuestra mirada sea tu mirada. Ayúdanos, Señor, a leer las noticias con tus ojos, a ver los videos con tus ojos, no disfrutar del mal, sino gozarnos, Señor, en la verdad y dolernos del mal. Ayúdanos, Señor, a aprender la belleza sin palabras, a aprender la belleza de tu silencio en la cruz. Grandes y bellas son tus palabras, Señor. Pero tal vez más grande es tu silencio de amor. Danos ojos para darnos cuenta de esa belleza oculta, en ese silencio de amor, con que nos cuidas, con que nos miras, inclusive cuando pecamos, inclusive cuando estamos lejos de ti, inclusive cuando te fallamos. Y que tu belleza, Señor, nos transforme en tu iglesia, en la cual queremos perseverar hasta el fin. Amén. Amén.